Bueno, yo vengo a hablarles, a tratar de estimular la reflexión entre ustedes, a todos que van a ser, que son candidatos a la constituyente, acerca de cómo nosotros visualizamos. De hecho, nuestra ponencia es compartida, yo digo una parte, él dice otra. Somos, además de compañeros de trabajo, somos esposos, y hemos decidido hacer una ponencia continua para evitar cortes de que él hable de una cosa y yo de otra. Sí, creo que la coherencia es muy importante en este momento. Sí. Fíjense, cada vez que se habla, a raíz del 1 de mayo, cuando el presidente Maduro propuso la celebración de la Asamblea Nacional Constituyente, cada vez que se habla de la Asamblea Constituyente, se dan una cantidad de cosas por supuesto. No se piensa mucho sobre ellas. Nosotros necesitamos ganar la paz. Pero ustedes saben cómo se gana la paz. ¿Qué es la paz? Ustedes quieren el equivalente a la tranquilidad, a la inacción, a estar seguros en sus casas y en sus trabajos. ¿Eso es la paz para ustedes? Bueno, yo creo que no es. Si eso es para ustedes tienen que reflexionar sobre eso. La paz no es un estado de ánimo. La paz es es un proceso de construcción. Si no se visualiza de esa manera, pues yo diría que aquellos que no se meten en nada, que están en sus casas tranquilos, que no apoyan a los fascistas, pero tampoco se meten a pelear como los chavistas, entonces ellos están en paz, ellos han logrado la paz, esas personas, o mujeres u hombres. Pero la paz es algo más que eso. La paz implica no solamente esa situación de eliminar los sobresaltos y todo lo demás, sino asumirse como constructor del proceso de la paz. Asumirse como constructora del proceso de la paz significa luchar por la justicia, por la verdadera justicia. ¿Y cómo luchar por la justicia? La oportunidad que ustedes tienen para iniciar ese proceso de construcción de la paz es inmejorable. Es con la Asamblea Constituyente donde podrán ustedes empezar a trabajar sobre una transformación del sistema de justicia con el objetivo de lograr la paz. Yo decía en otro foro, porque estos son momentos de mucha acción para los revolucionarios. Unos hacen unas cosas como ustedes, otros hacen otras cosas como nosotros, pero nadie se debe quedar en su casa. Como decía Ali Primera, hay que irse al combate, y el combate se realiza en distintos ámbitos y desde distintas facetas. Y yo decía que el papel fundamental de un constituyentista, mujer u hombre, es colaborar para la construcción del socialismo. Nosotros no estamos buscando reconocimientos, nosotros no estamos buscando una paz abstracta, nosotros no estamos buscando avances en el aire. Nosotros tenemos un objetivo, tal como lo decía el comandante Chávez y tal como lo manifiesta la pionera, como la llama el presidente Maduro, nuestra Constitución de la República Bolivariana. Nuestro objetivo es lograr transformar la sociedad capitalista burguesa que todavía existe y transformarla, yo diría junto con Marx, el pensador Carlos Marx, que el capitalismo no es que hay que transformarlo, es que hay que aplastarlo para que pueda haber. Sí, si algo es imposible en el capitalismo es la paz, porque aquí veo mucha gente joven y ya comentaba el profesor nuestra participación en los años 60, 70, 80
incluyendo cárcel y todo lo demás que supuso vivir en esa época un revolucionario o una revolucionaria, nuestra participación nos demuestra que en el capitalismo no hay paz, porque aunque ustedes puedan creer la prédica que hace la derecha que dice éramos felices y no nos dábamos cuenta, serían felices ellos, pero habían millones de venezolanos que no éramos felices, que no teníamos paz. Yo le decía en estos días a una persona extranjera, amiga, que me preguntó, ¿pero por qué tú eres chavista? Y yo le digo, si hay corrupción, si hay... Me empezó a sacar todo el rosario, supuestos defectos. Y yo le dije, sí, pero yo te voy a dar otra lectura. Con el chavismo, ningún niño de mi patria se muere en un carro ruleteando por Caracas para conseguir que lo atienda un médico. Con el chavismo entonces y con nuestras propuestas para la Asamblea Nacional Constituyente, nuestro objetivo a largo plazo será la construcción de la sociedad socialista. Y nuestros objetivos a corto plazo son todos los que señaló el presidente Maduro, que se inician con lograr la paz. Yo me voy a centrar ahora en hablarles sobre la transformación del modelo económico, porque cada vez que uno habla con la gente en la calle, la gente del común, la gente que a veces no ha reflexionado, todos te sacan el cuento de que la inflación, que los precios suben todos los días, que nosotros no podemos comprar, etcétera. Entonces, si algo es necesario que tengan claros ustedes, mujeres y hombres, para la constituyente, es cómo se logra de manera real y no solamente aquí la transformación del modelo económico. Y debo decir que esto es vital, por eso aparece en segundo lugar en la propuesta que hace el presidente Maduro. La transformación del modelo económico es vital porque la otra opción, que es la que aspira la derecha, y que muchos ninis, como los llaman, a veces se van hacia el otro lado. Ellos me garantizan que no habrá inflación, ellos me garantizan, no, ellos lo que esperan es poderle entregar el país al Fondo Monetario Internacional, perpetuar nuestra condición de deber permanentemente, y nuestro pueblo devenir lo que se llama en neoliberalismo una sociedad desechable. Eso era lo que éramos antes, un pueblo desechable, que si se morían niños de una diarrea o de cualquier enfermedad perfectamente curable, o que si morían mujeres en el parto por no ser atendidas o mal atendidas, etcétera, 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 pues eso era esperable. De manera de que al fin y al cabo los que se estaban muriendo las más de las veces eran los oprimidos y los pobres de mi pueblo. Entonces, de lo que yo quiero hablarles es de cómo ustedes como constituyentistas tienen que lograr que se constitucionalicen las comunas, el sistema comunal. Porque el sistema comunal no es solamente que lo pasemos a la Constitución, que aparezca nombrado en la Constitución. No solamente eso, tenemos que lograr que se estabilice y que se desarrolle el sistema comunal. Y solamente teniendo eso claro, podrán ustedes luchar por la gestación de leyes constituyentes que están por encima de las leyes orgánicas que existen en la actualidad, leyes constituyentes que permitan que se amplíe y se perfeccione el sistema económico comunal, que se instale como un sistema económico postpetrolero, aunque sigamos teniendo petróleo, porque tampoco es que le vamos a regalar el petróleo a nadie, que es postpetrolero en el sentido de que no seamos más un país rentista, que no tenga para comer pero está inundado de petróleo, que se diversifique y que se integre de una manera, una economía que se integre de tal forma que permita que el país llegue a ser un país potencia, tal como nos planteó el gigante. Entonces,
Yo voy a referirme fundamentalmente a cómo ustedes deben trabajar el sistema comunal visualizándolo en lo que yo denomino los 3 puntos fundamentales. ¿Cuáles son los objetivos de un sistema comunal? Y eso lo tienen ustedes que explorar en las ofertas que se estén haciendo para incorporarlo a la nueva Constitución. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuáles tipos de relaciones sociales deben ser incentivadas a través de la discusión en la Constituyente? ¿Y cómo es el proceso de producción comunal? En los objetivos hay que entender que las comunas son células. No hay cuerpo que tenga células que no se integren, porque si no se integran no es cuerpo, no son individuales. No nos interesan las comunas sueltas, deben ser las comunas entendidas como células células productivas, células como nuevas unidades de producción. Después debe estar clarísimo que debe haber propiedad social sobre los medios de producción. Por favor, esto no es un problema de consigna. Ustedes, los comuneros y comuneras, deben ser propietarios de los medios de producción. Y tienen que tener claro ustedes, los constituyentistas, que es muy diferente ser propietario a ser poseedor. Porque cuántos campesinos sabemos que poseen la tierra pero que no son propietarios. Es decir, propietario es aquel que puede usar, lucrarse del bien, enajenarlo, tener capacidad real de ejercer la propiedad. De manera de que estas células reproductivas, como son las comunas, deben ser propietarias y debe existir la propiedad social, es decir, que no sea propiedad de individuos, sino la propiedad sea no solamente de carácter colectivo, sino que su usufructo sea con el bien de la colectividad. Otra cosa que tienen que tener claro, y esto es fundamental, por favor, los que estén trabajando en el área de las comunas tienen que tenerlo más claro que todo el mundo. Nosotros no solamente estamos fundando los elementos para crear un nuevo tipo de sociedad, porque el socialismo significa eso, sino que para que ese socialismo exista tenemos que crear un nuevo tejido social. ¿Qué significa un nuevo tejido social? Bueno, que haya gente y agentes que se relacionen entre sí con el fin de contribuir uno con respecto a los demás. Y que además implica que cada unidad de esta, cada célula de esta, tenga una noción de su propia territorialidad. Si está en una región, si está en una subregión, si se considera que solamente puede producir alimentos agrícolas, bueno, ¿cuál sería su relación de ese tejido social con el otro, cuya posibilidad de producción no sea agrícola, pero sí, por ejemplo, piscícola o la producción de instrumentos de producción, etcétera? Y luego, que tenga conciencia los comuneros que no hay comuna, por exitosa que sea, que valga por sí sola. Las comunas deben integrarse en redes transversales, redes horizontales. Sí. Y cuando digo redes, es como dice el presidente Maduro, cuando digo digo somos. Bueno, cuando digo red, digo redes, porque ninguna comuna puede vivir por sí sola con lo que produce. Debe integrarse en este nuevo modelo productivo, debe ser un nuevo modelo que se base en un tipo de relaciones sociales de carácter horizontal, donde se parta de la comunidad, donde la organización social sea siempre de carácter comunitario, y donde esas relaciones sociales impliquen la ayuda mutua, que todos colaboren entre sí, manejados por tres valores fundamentales. No hay sociedad, ni grupo social, por pequeño que sea,
que no funcione con base a valores sociales. Y eso significa que esos valores sociales van a determinar cómo se comporta la gente. En el caso de las comunas, los 3 valores fundamentales del sistema de relaciones sociales debe ser la cooperación, la reciprocidad y la solidaridad. La reciprocidad, porque si yo soy un comunero y sembré papas y al lado tengo un comunero o miembros de la comuna que están sembrando cebolla, yo no puedo vivir de comer solamente papas, ¿verdad? Yo tengo que combinar la cebolla con la papa, con la zanahoria o qué sé yo. Pero además, si a mí se me inunda la siembra, eso le puede pasar al que siembra papa, pero también le puede pasar al que siembra cebolla. De manera que tienen que ser recíprocos. Las 2 comunas deben ser recíprocas. Entender que sus relaciones, su interconexión tiene que estar normada por la reciprocidad. Y la reciprocidad como ayuda mutua, no reciprocidad como, bueno, yo te ayudo ahora, pero tú me tienes que pagar algo. Eso no es reciprocidad. El otro valor fundamental es la cooperación. Ya lo decían los marxistas clásicos, que la sociedad, los tiempos del transcurrir histórico se medían como comienza la sociedad, la humanidad toda a formarse por sistemas de cooperación y cómo terminamos viviendo ahora como es común en el capitalismo, donde vivimos en un edificio que no sabemos ni quién vive arriba ni quién vive abajo, no tenemos ningún tipo de relación, ningún tipo de complementariedad con esa persona, con esa familia. Bueno, la vida comunal tiene que estar normada por la reciprocidad y por la cooperación. Y como tercer valor fundamental es la solidaridad. Yo te ayudo sin que me quede nada por dentro y sin que esté esperando nada. Yo soy solidario contigo. Si a ti te pasa algo, yo te ayudo. Si a mí me pasa algo, tú me ayudas, etc. De manera que con esos 3 valores fundamentales, las relaciones sociales serán unas relaciones cooperativas, solidarias y recíprocas. Para darle la oportunidad a los demás que siguen en el derecho de palabra, voy a entrar en lo que yo considero el aspecto más álgido de la vida comunal, y que es lo más álgido, y es cómo se da el proceso de producción en la vida comunal, en las comunas. El proceso de producción tiene que ser de carácter integral, por eso todavía estamos un poquito fallos, porque tenemos los CLAP por un lado, que es distribución, y tenemos los sin que haya producción, y tenemos los que producen sin que haya distribución, y qué sé yo. Necesitamos que el proceso productivo sea considerado de manera integral, todo lo que es producción, todo lo que es distribución, todo lo que es cambio y todo lo que es consumo. Decía Marx, para volverlo a nombrar, que el proceso productivo se iniciaba con producción, pasaba por distribución y cambio, y llegaba al consumo, y cuando consumía se concluía el proceso de producción y por lo tanto había que reiniciarlo. Bueno, eso tiene que ser la norma en la vida comunitaria, fundamentalmente de la economía comunal. ¿Y cómo se participa en el proceso productivo? Sin participación, alguien tiene que producir, alguien tiene que distribuir, alguien tiene que cambiar o intercambiar, alguien tiene que consumir. Entonces, si no se entiende de manera integrada, el proceso de producción en las comunas tiene que hacerse de manera directa, con la participación directa de los agentes. La producción debe ser directa, no mediada. Por ejemplo, es muy común, y eso es una de las trampas que le han hecho a muchos comuneros, es muy común, y Lorenzo Mendoza, que lo practica, y es que va a los sitios donde está la producción, le da plata, le compra de manera anticipada la producción al campesino, a las campesinas, y regresa a recolectar la producción. Pero esa recolecta implica que le importa poco si el campesino tiene problemas,
Y le digo, y me consta, porque yo una vez estaba trabajando en el sur del lago de Maracaibo y vi hubo una enorme inundación y la siembra del campesino, que era de maíz, la había perdido con la inundación. Y el pobre hombre no hacía sino llorar, él y toda su familia extendida que vivía con él, no hacían sino llorar porque estaban esperando que llegara la gente de la Polar a buscar el maíz y ellos les tenían que decir que no lo tenían, pero que tenían que pagarlo, aunque devolver el dinero que les habían adelantado. De manera que es una forma de explotación que pareciera que está estimulando la producción, pero que es totalmente falsa. No es ni cooperativa, ni recíproca, y muchísimo menos solidaria. Quisiera decir también que en relación a la distribución y cambio, deben ser procesos sustentables basados en el intercambio solidario, en el comercio justo y en el trueque. Y luego llegamos a los CLAP, que sean urbanos, periurbanos o rurales, implican distintos tipos de producción, semi-industrial e industrial, donde se manufacturan instrumentos de trabajo para la transformación de materias primas, pero también agrícolas y ganaderos, como es lo más común, porque yo he oído decirle a mucha gente, bueno, pero vamos a echar para atrás otra vez, vamos otra vez a ponernos a hacer como era la etapa feudal, que la gente tenía que sembrar lo que comía y qué sé yo, como decía antenoche Mario Silva, estaba señalando de que nos habían hecho la vida más fácil, porque íbamos a un supermercado y comprábamos, o a una bodega o un sitio de expendio de alimentos, y comprábamos lo que íbamos a consumir. Sí, pero como todo en el capitalismo, esa compra fácil, entre comillas, es dañina. Nos hemos acostumbrado a comer harinas refinadas, como decía alguien, bueno, ahora el maíz, y es verdad, me consta, es transgénico y además como no lo pilan, lo pelan con cal. Y se pueden imaginar lo que le pasa al pobre colon de los que consumimos harina procesada industrialmente. De manera de que la vida social de Venezuela, por lo que el comandante Chávez luchó, yo no me puedo ampliar, yo tengo mucho más para decirles en ese sentido, está intrincadamente correlacionado. No puede haber nuevo modelo productivo si nosotros no cambiamos nuestros patrones de consumo, porque ustedes creen que somos libres para consumir, no somos libres. El capitalismo se ha ocupado de que no seamos libres para consumir, al punto tal de que la guerra económica es precisamente la eliminación de los alimentos de más alto consumo. La otra cosa de la que estamos imbuidos, creer que nosotros comemos bien, no, nosotros nos envenenamos día a día con lo que las industrias y las industrias capitalistas nos proponen y nos entregan. Ustedes no sé qué nivel de familiaridad pudieran tener con las industrias farmacéuticas, pero hay estudios serios de gente que ni siquiera es chavista ni no tiene nada que ver con Venezuela, que demuestra cómo a la humanidad, ni siquiera a Venezuela solamente, sino a la humanidad toda, las industrias farmacéuticas nos enferman, nos crean enfermedades y nosotros nos convertimos en consumidores de la producción farmacéutica. No se olviden del cuento de que el consumo no solamente es la garantía de que este proceso se ha dado, producción, distribución, cambio y consumo, sino el consumo es la garantía de que el proceso se reinicie, y eso es lo que hace el capitalismo. Nosotros consumimos su comida muchas de las veces dañina, y volvemos a dar inicio a que se continúe ese proceso de intoxicación alimenticia. De manera de que los comuneros y el nuevo modelo económico que propone el presidente Maduro, debemos luchar no por la seguridad alimentaria. El otro día tuve una discusión increíble por allá en donde yo trabajo, en la escuela de planificación, con un profesor que decía, pero bueno, tú dices que no necesitamos la seguridad alimentaria. No,
Nosotros teníamos garantizada la seguridad alimentaria, ¿o no? No nos llenaban en los anaqueles, en los supermercados y en las bodegas de no solamente de jabón para lavar ropa, sino de jabones, como 50 marcas. La deja amarilla, la deja verde, la pone suave, la pone, qué sé yo, la pelmaza, le cuida, no le forma película, qué sé yo. Teníamos todo lo que quisiéramos, eso era seguridad, teníamos alimentos del tipo que fuera. Todas las marcas de vino que nosotros quisiéramos, todos los refrescos carbonatados, los dañinos refrescos carbonatados, que han dado lugar a que gran parte de la población, el índice de diabéticos ha escalonado cifras alarmantes. Todos teníamos seguridad alimentaria, pero el que nos daba la seguridad no lo controlábamos nosotros, de manera que nosotros no necesitamos seguridad alimentaria ni seguridad de medicina, nosotros necesitamos soberanía, ser soberanos, producir lo que comemos, de manera de que no es casualidad de que el presidente Maduro haya puesto en segundo lugar, después de la paz, perfeccionando el sistema de justicia para evitar la impunidad y propiciar el diálogo, que dirimamos nuestros problemas vía el diálogo. El segundo ha sido la transformación del modelo económico que, como ustedes verán cuando Mario hable, nosotros traemos propuestas concretas para estimularlos a ustedes en su participación, porque estoy segura que todos los revolucionarios vamos a arrasar en la Asamblea Nacional Constituyente. Muchas gracias.